Buenos días amigos, amigas, un placer encontrarnos de nuevo con ustedes en su programa Visión Matinal. Visión Matinal es un programa de noticias, entrevistas, comentarios, análisis de la realidad de Baní, la provincia de Peravia y el país, y como decimos, una que otra nota de mucho interés internacional. En esta mañana, pues un gusto, un placer compartir este escenario con el periodista Juan Martínez. Buenos días, Wilson. Aquí estamos, Radamés, Juan. Peña, sí, bien tempranito, comenzando el lunes. Sí. Yo pensaba que no me tocaba hoy, pero después cuando vi el calendario, digo, sí, hoy debo estar en Visión Matinal, así que... Temprano. Sí. Temprano, sí. Hoy 12 de diciembre del año 2022, apenas a 12 días para la Nochebuena. Sí. Y apenas a unos 19 días para que finalice el año 2022. Ayer escuchaba a unos ciudadanos diciendo, bueno, de la regalía hemos guardado una parte porque el 2023 viene duro. O sea, el pueblo es economista, hace su propio análisis. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a los amigos televidentes que cada mañana comparten con nosotros. Realmente es un privilegio poder contar con ustedes ahí y compartir las informaciones que se producen en los distintos ámbitos nacionales e internacionales. Así es, Juan. Excúsame, Juan, tenemos unos días, pues, disfrutando de un fresquito que propio de la época, pero un poco más por un frente frío ahí que, según los expertos, se pronostica que se extenderá hasta marzo, por ahí. Sí, increíble lo que está pasando. Hemos visto temperaturas y se pronostican temperaturas hasta por los menos 10 grados para la zona de Alto Bandera Constanza y la zona de Valle Nuevo. O sea que a nosotros aquí en el sur nos tocará algo de ese frío. No, algo ya nos está tocando. Está tocando algo. Y así es. El sistema frontal, por ejemplo, en la madrugada de hoy bajará temperatura o bajó la temperatura hasta 2 grados Celsius en zonas elevadas, pero en la nevera ha llegado a 0 grados. En zonas urbanas sería de 17 grados en horas de la noche y primeras horas del día, que es una temperatura bastante agradable para dormir. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAME, informó este domingo que un sistema frontal al norte del país aumentará parcialmente la nubosidad para ocasionar lluvias dispersas en algunas zonas, en tanto que las temperaturas se mantendrán bastante agradables, pudiendo descender hasta los 2 grados Celsius en zonas elevadas y en las urbanas con valores de 17 grados a 21 grados Celsius durante horas de la noche y primeras horas del día. Según el organismo del Distrito Nacional, se esperan nubes dispersas y un cielo soleado, en la tarde medio nublado y posibles lluvias con ráfagas aisladas de viento. Esto era para el día de ayer, pero en la madrugada de hoy se pronosticó temperaturas bastante bajas. Eso también es bueno porque por lo menos la gente le huye al calor, pero ahora el virus gripal que nos está afectando y los distintos problemas de salud de carácter respiratorio que está padeciendo la población son bastante severos. Sí, cuando el organismo se acostumbra durante, digamos, 10 meses del año, 11 meses a unas temperaturas que promedian 30 grados Celsius, 28, 29 grados centígrados. Luego usted comienza a percibir unas temperaturas 22, 23, 24, 21 grados Celsius, una temperatura muy agradable. Entonces, el organismo tiene una reacción y ahí viene esto. Son muchas las personas que están o van a estar engripados porque ese cambio así provoca esas alergias y esos tipos
de problemas respiratorios. Muchos niños internos, Juan. Sí, luego la clínica, bueno, yo he ido a clínica y ni cama para habilitar, para ingresar a una gente. He visto casos que hay gente que tiene que estar 4 y 5 horas en una camilla esperando un cupo para que lo ingresen. Entonces lo recomendable en esta época, abrigarse bien, hay que abrigarse, hay que darle calor al cuerpo y tomar bebidas calientes. Calientes, sí. En este país son famosas las tisanas. Sí, y fíjate que... es decir, cambiar algunas bebidas alcohólicas frías por una buena, eso mismo que tú dices, sí. un buen té de esos que fabrican en nuestros hogares, que son exquisitos. Sí, y bueno, eso ayuda. Hay gente que tendrá que tomar vapores también. Y a eso también hay que sumar el COVID ayer anduvo casi por el 26%, 25.74%. El día anterior anduvo también por un porcentaje similar. O sea que por el país se está extendiendo el COVID. Y ayer vi algunos anuncios de casos de cólera que también nos están afectando. Es decir, son muchos problemas de salud y es obvio que hay que cuidarse, ¿verdad? Para sobreponerse a este clima tan difícil. Bueno, el pasado sábado, el viernes en la noche, falleció Melvin Tejeda, padre de casi familia mío, son esos muchachos, pero amigos, compañeros de trabajo tuyo, Wilson. Sí. Melvin es hermano de Wilson Carrasco, del doctor Nelson Eddy Carrasco, ya fallecido, de Chihuahua también ya fallecido. Y tú puedes hablar con más amplitud sobre uno de sus hijos es maestro, ¿verdad? Dos de sus hijos son maestros en el liceo. Fue velado en una de las funerarias locales durante el pasado sábado y sepultado en el cementerio de Escondido en horas de la tarde, Wilson. Sí, bueno, Melvin Tejeda Carrasco, me parece que era el nombre es el padre de Melvin Chanet Tejeda, profesor de matemática, y de su hermana Versellis, también profesora de matemática. Laboran ambos en el Liceo Francisco Gregorio Villini. Y entonces hubo una confusión, Juan, que públicamente debo hacerle llegar la excusa a mis profesores amigos, porque en un mensaje compartido en un grupo de trabajo del liceo, se nos informa que iba a ser sepultado, que todavía se iba a estar velando hasta el domingo en la mañana, y entonces luego, ya el sábado en la tarde, cuando nos preparamos para asistir, nos llama una profesora y nos dice que no, que iba a ser sepultado el sábado a las 5 de la tarde. Así es. Entonces hubo ahí una confusión y por eso algunos, incluyéndome yo, no hemos podido todavía darle el pésame a los profesores Melvin Chanet y su hermana Verselli. Juan, yo tuve la oportunidad de conocer al padre de estos colegas maestros en un centro médico local aquí. Él vivía en Asua. Sí, estaba viviendo en Asua. Y él me resultó una persona tan agradable. Comenzó a contarme cosas del estilo de vida de los asuanos y de los comerciantes asuanos y esas cosas. Y me resultó ser una persona muy, muy agradable. Sí, una gente muy tratable. Entonces, lamentamos, ¿verdad?, la partida de este señor hermano, como tú señalas ya, de toda una familia muy conocida en Baní, aparte de ser padre de esos colegas profesores.
Sí, y de una joven a quien yo estimo mucho, Josmini, que hija de él también. Sí, que trabaja en La Sirena. Okay. Bien, bueno, dos acontecimientos en Baní positivos. La visita del presidente, ¿verdad?, a la zona de Matanzas, sí. A la inauguración del acueducto con el cual se da solución al problema de agua del barrio Washington. Creo que en el curso del programa de hoy tendremos mayores detalles, pero es una buena cosa, ¿verdad?, que el acueducto pues ayude a dar solución a los problemas del agua potable, un grave problema que padecen muchos peravianos y que como resultado no solo de la inexistencia de un acueducto con esas características, con la que tiene el agua en cantidad suficiente para suministrar, sino también fallas técnicas, gerenciales en INAPA, que también ocasionan problemas. Hubiera sido muy bueno el anuncio también de que se ha resuelto el grito, el clamor, casi con desesperación de la gente que vive detrás de Indumán, hacia allá, en Guasuma, ¿verdad? Sí, una parte de la Capotillo y toda esa parte de la Eugenio María de Hostos, de Guasuma, no toda la María Eugenio de Hostos, pero hay un sector que parece, según los clamores de esta señora que nos llama, parece que no llega una gota de agua. Sí, sí. La zona sur, por aquí abajo, la Duvergé, también nos han llamado muchas veces de que dura mucho sin... Pero Juan, ya yo pienso que esa partecita es cuestión de que la gerencia local resuelva. Claro que sí, sería eso. Bueno, así que hay que felicitar a esa gente del municipio de Matanza, ¿verdad?, que con esta inauguración se presume que hay un serio problema de abastecimiento de agua que ha sido resuelto. Entonces el presidente estuvo por acá, en esas diligencias estuvo el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Me llegó una invitación, pero yo realmente no podía estar ahí. Agradezco a Liceloc Zapata, que hace parte del equipo de Relaciones Públicas de INAPA en el municipio de Baní, por la invitación. Y esperamos que se sigan construyendo, ¿verdad?, procurando soluciones a problemas propios de la provincia de Peravia, una provincia prácticamente olvidada. Uno dice, señores, un acueducto que inició hace 14 años, ¿verdad?, que en 14 años no se hubiera hecho un diseño para resolver no solo el abastecimiento de agua propiamente dicho, sino la sustitución de las tuberías, que son prehistóricas y que por donde quiera revientan, haciendo otros daños, ¿verdad?, causando daños colaterales, como dicen a veces en las acciones militares, como son el daño al asfalto de muchas calles. Pero 14 años para poner en funcionamiento, y no se puede decir que todavía está puesto en funcionamiento en su totalidad, porque esos mismos déficits que hay significa que hay infraestructura de esa que es subterránea o de esa que está enterrada ¿verdad?, que necesita ser cambiada, Wilson. Bueno, Juan, como tú señalas, este acueducto, que era quizás la principal demanda de la provincia de Peravia, el sistema de agua potable. Bueno, Baní pues sostenía milagrosamente con el viejo acueducto de La Gina, que cada vez que venía una crecida del río Baní, porque
donde se construyó la planta, donde está en la Gina, las tuberías tenían que atravesar gran parte del lecho del río. Y eso cada año era un show. Cada vez que había un mal tiempo, fuera de servicio porque arrastró las tuberías. Que se llevó, qué sé yo, cuántos metros de tubería. Bueno, finalmente en el 2016, de forma politiquera, porque es lamentable que nuestro país se actúe de esta manera, o que muchos de nuestros políticos hayan actuado y sigan actuando de esta manera, se puso en funcionamiento de manera precipitada la planta de tratamiento construida en la zona del distrito de Pizarrete, ¿no? Sí. Pero vamos a recibir esta llamada temprano. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Frank. Adelante. Gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Sí, hemos comentado siempre, ¿verdad? La gran fuga de agua que se produce en distintos sectores. Estamos referidos con hemos sido muy reiterativos en el sentido de la mala calidad de la tubería. No la mala calidad, al contrario, el heroísmo de la tubería que tiene décadas enterrada. Sí. Y que ha debido ser sustituida por otras tuberías de calidad, de manera que soporten la fuerza con que el agua llega. Pero es verdad que da mucha pena cuando uno pasa por un lugar que ve que el agua se desperdicia, mientras que en otros lugares realmente el agua hace falta. Hace falta. Bueno, en este proceso de inauguración, o puesta en funcionamiento, el parte noticioso de INAPA decía que, hablaba de todo el trabajo que se ha hecho en la zona del Fundo. Hay que decir, señores, porque decía, ¿verdad?, que se puso en funcionamiento la planta de tratamiento, la línea principal de conducción, pero se trajo hasta la ciudad de Baní. Lo que se hizo fue que se conectó al acueducto viejo, a las tuberías viejas, y Baní fue testigo de todo lo ocurrido en calles importantísimas como la Máximo Gómez y en muchas otras calles donde esas tuberías no soportaron la presión de ese nuevo acueducto y reventaron. Pero no solo eso, sino que se puso en funcionamiento faltando mucho más de la mitad de la población de la provincia, porque el acueducto se dice que es un acueducto provincial, más de la mitad. Los sectores de la parte norte se quejaban de que ellos fueron, o nosotros, me incluyo, fuimos los que iniciamos por largos años esa lucha para que Baní se le construyera su acueducto, y se puso en funcionamiento sin contar con la zona norte. Una opción estrictamente politiquera, necesitaban... Acelerado en el 2016. Sí, había elecciones y entonces eso pues hizo que anunciaran una obra sin terminar. A propósito, yo no sé si tú has visto, Wilson, la furnia que hay ahí cuando uno viene bajando la Eugenio María de Hostos, que dobla hacia el tribunal. Allí hay o ya en la Máximo Gómez. Sí, ahí hay una furnia que probablemente esté relacionada también con problemas de fuga de agua. Y ayer yo pasé por ahí y realmente es un hoyo que da pánico. Y hay que decir que eso ha sido intervenido varias veces, pero parece que... Sí, porque no es una intervención que deben hacer desde el ayuntamiento, lamentablemente. Parece que es más profundo, implica excavación para determinar si que la fuga de agua está dañando todo ese asfalto. Pero es un hoyo bárbaro. El motor que cayó allí, el motorista que cayó allí, el motor que cayó allí, que se despida para seguir corriendo, porque queda desgomado.
y la persona que vaya sobre el motor, que Dios lo agarre confesado. Suerte que está al frente del hospital. Oye, pero yo no quisiera tener una suerte de ese tipo. Sí. Entonces sería bueno que debiera haber una labor más efectiva, una brigada en la calle por parte de INAPA haciendo levantamientos, haciendo lo que hace, por lo que hace el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas recorre avenidas y calles, va haciendo como una marca, sí, donde quiera que hay que hacer una reparación, un arreglo. Entonces yo creo que aquí también pueden hacer lo mismo, señores. Claro, uno de los graves problemas que tenemos aquí es que INAPA solo cobra aquí. Solo es un cobrador. Eso debe cambiar, ¿no? Yo no sé. Y hay una ley que se aprobó a instancia de un amigo oído dolorosamente, el doctor Leonardo Cadena, cuando fue diputado por la provincia, para que se creara aquí en Baní una instancia que, ¿verdad?, que dirija, que no solo cobre, sino que también los recursos que ingresen los administre y los reinvierta en soluciones de esta naturaleza. Ojalá que pueda resolverse. Yo no sé por qué es tan difícil en la República Dominicana la descentralización de las instituciones. Lo que pasa es que a la gente le gusta tener poder. Concentrar. Sí, concentrar poder. Que todo venga aquí. Sí, yo soy el Dios Todopoderoso que puede dar solución a ese problema. No, señores. Hay que descentralizar las instituciones públicas de manera que puedan ser más eficientes. Y hablamos de descentralización no solo en términos de oficinas, sino en términos económicos, administrativos, gerenciales. Una descentralización completa, obviamente que debe haber una supervisión, pero una descentralización que permita que en las provincias puedan construirse los mecanismos que faciliten que se puedan solucionar los problemas desde la provincia misma. Yo no sé, Juan, no sé cómo funcionará con Edesur, por ejemplo, pero imagínate tú con Edesur aquí en Baní, un transformador que se dañe, como decía la licenciada Luisa Barros cuando estuvo aquí. O sea, un transformador que se dañe, que Edesur tenga entonces que hacer una solicitud por escrito, enviarla a la sede de Edesur que funcione en la capital, porque aquí todo funciona en la capital, para lo mínimo, por eso ese tránsito en la capital, a la entrada ustedes que la capital se mantiene, todas las regiones del país, porque todo está en la capital, y todo el mundo tiene que ir a la capital a resolver lo más mínimo que tenga que hacerlo, porque en INAPA, el informe que yo tengo, Juan, es que para INAPA comprar una llave de paso, qué sé yo, comprar un tubo de 20, 19 pies creo que está ahí, para comprar que fácilmente un codo, una cosa tienen todo que solicitarlo a la capital. Sí. Porque parece que operativamente no dispone con una cajita chica que pueda disponer esos gastos mínimos. Sí, ese es uno de los graves problemas, que todo Estado verdaderamente democrático, ¿verdad?, un Estado democrático de derecho, como lo establece la Constitución, debiera garantizar una descentralización efectiva de las instituciones, con el control necesario para garantizar el manejo pulcro de los recursos económicos que se generen, pero efectivamente se puede. Yo en estos días comentaba en términos de descentralización. Recuerdo que una de las propuestas que hacíamos nosotros en ocasión de la propuesta que se hizo en una ocasión para el Ayuntamiento de Baní, de la propuesta electoral, en un periodo electoral determinado, la descentralización del ayuntamiento. Es exactamente lo que está haciendo, por ejemplo, Manuel Jiménez en la capital, mini cabildos. Obviamente que el municipio no es el país, pero el municipio de Baní ha ido creciendo. Entonces, por ejemplo, la descentralización, oficinas, 3 o 4 oficinas, nosotros hablábamos de cuadrantes donde pudieran instalarse oficinas a lo que el ciudadano pueda tener acceso y no tener que venir al centro de la ciudad,
porque ese es otro factor de congestionamiento, hay gente que viene en motor o viene en su vehículo a hacer una gestión al ayuntamiento, pero si hay una oficina en determinados sectores, ¿verdad? Perfectamente tú puedes canalizar tus diligencias en esos lugares, y eso es absolutamente factible, pero tiene que haber realmente un municipio organizado. Entonces lo mismo pasa con esta cuestión de la centralización de las instituciones del país, porque aquí hay una visión presidencialista, una actitud, una postura muchas veces demagógica, oportunista, y el ministro, ¿verdad?, es el Dios todopoderoso al que hay que ir, al que hay que arrodillarse para decirle, mire, nosotros necesitamos tal cosa. Entonces, tú aquí a la oficina, aquí hay oficina de obras públicas. No, esa es la institución, señores, que más lástima, oye el nombre, obras públicas. Y esa oficina no tiene, señores, ni siquiera alquilado, porque donde está tengo entendido que es alquilado. Y eso que construye obras públicas. Sí, obras públicas. Yo lo que tengo entendido es que el encargado provincial se tuvo que llevar la oficina para su casa. Eso fue lo último que yo supe. Parece un chiste. Sí. Bueno, el otro tema que debemos, ¿verdad?, poner en relieve es la inauguración del parador fotográfico que se llevó a cabo este sábado a las 4 de la tarde, y al cual fuimos formalmente invitados. Estuvimos allí, ¿verdad?, observando el desarrollo del acto que se convocó para las 4 de la tarde. Ya a las 4 estaba lleno el lugar, pero parece que había que esperar a alguien importante, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas, eso de importante. Importante soy yo, importante eres tú, importante es los ciudadanos de a pie que estaban sentados ahí desde las 4 de la tarde. Y el acto comenzó sobre las 5. Entonces un acto largo, porque ese es otro problema, es decir, empieza una hora después y es un acto largo. La gente dirá, bueno, pero lo critican todo. No, es que los actos tienen que ser mucho más precisos, tienen que ser mucho más breve en el tiempo, pero es una buena obra. Ahorita, después de la pausa, ¿verdad?, sí, vamos a abordar este tema, porque indudablemente que es un diseño precioso el que se ha hecho. Yo personalmente me siento más que satisfecho con el diseño que trabajaron los responsables de esta área, en el cual estuvo el arquitecto Díaz Melo y también estuvo Fabio, el ingeniero. Sí, Fabio García Molina. Sí, y los pintores, entre ellos Esmeralda Bobadilla. El otro necesito saber el nombre también, pero fue un extraordinario trabajo. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, de regreso aquí con su programa Visión Matinal, hoy lunes 12 de diciembre del año 2022, aquí con Wilson brindando un cafecito de la Fundación Monte Bonito. Sí. Mucha salud para usted, la familia, y para el pueblo banilejo, pueblo laborioso, trabajador, que despierta temprano para buscar, procurar ganarse la vida con honradez, ¿verdad? Así es. Bueno, decíamos que el acto los actos en estos tiempos tienen que ser un poco más breves, y además que si ya está la gente con la cual va a iniciar la actividad, el público, ¿verdad?, porque el público es lo más importante. Lo que pasa es que aquí hay una cultura invertida y se piensa que lo fundamental son los que tienen posiciones, ¿verdad? No, el público, el cliente, como se dice en el comercio, nivel empresarial, sí. A nivel empresarial, es lo fundamental. Entonces el público es lo fundamental y el público está temprano. Creo que es una reiteración que esto acontezca en actos de este tipo, y que yo creo que puede mejorarse.
yo creo que puede mejorarse. Lo cierto es que el parador, en mi opinión, llena las expectativas. Hay gente que ha criticado el lugar, yo digo, bueno, yo por el contrario, primero, esa es la entrada de Baní, ahí termina Paya prácticamente, y empieza el municipio. Sí, porque tengo entendido que el canal es la referencia, ¿no? Ahí empieza el municipio, esa es la entrada de la ciudad. No es aquí la avenida, eso era en el año 40 o 50. Pero la entrada de la ciudad de Baní, del municipio de Baní, es en ese lugar. Y además, eso es un elemento. Segundo, hay gente que ha criticado porque está al lado del cementerio. Yo creo que eso no es una cosa del otro mundo, al contrario, eso obliga a las autoridades a mantener limpio ese cementerio, a cuidarlo, y además obliga también a quien vaya a hacerse una foto que sea Banilejo, a recordarse si tiene alguien enterrado ahí, que tiene alguien que puede también darle una vueltecita. Sí. Porque cuando hablamos de que al lado del cementerio, ¿verdad? Es como que es una cosa inapropiada, no desde el punto de vista cultural, me imagino yo, sino que la gente lo dice por otras razones, pero también es un emplazamiento a quien vaya al parador a darse una entradita al cementerio y a recordarse de sus seres queridos que tienen sepultados en ese lugar. Pero además ha sido embellecido el lugar, aquellos cuadros, señores, que recogen la historia, la cultura, la tradición de Baní. Ha sido un diseño realmente bonito y el letrero Baní me gusta. La explicación que dio Ismael Díaz Melo sobre la N, la elevación de la N, a mí me satisfizo. Yo no sé si sacaron de abajo, pero a mí me satisfizo la explicación que dio el arquitecto Ismael Díaz Melo, a quien yo respeto mucho, un gran profesional en este municipio. Yo estoy casi seguro que ese aporte de Díaz Melo y de otros profesionales es en términos de apoyo a su ciudad. O sea, si estos artistas, porque los arquitectos son artistas, fuera a cobrar, entonces habría que pagarle mucho dinero. Sí. Porque en este país se entiende que apoye, que colabore, pero usted le paga 50,000 pesos a alguien porque colaboró con esto, pero hay otro que hizo un trabajo que no se le pagó, que vale mucho más que eso. Entonces, los aportes de Díaz Melo a su pueblo son invaluables. Yo te quería preguntar, Juan, porque no lo tengo ahora en la memoria, ¿se le ha hecho algún reconocimiento aquí a Esmeralda Bobadilla? ¿Tú recuerdas? No. Porque los cuadros, lo que ha plasmado Esmeralda con su pincel para el mantenimiento de lo que es la cultura, de lo que es Baní como pueblo, yo pienso que también es invaluable. Extraordinario. Yo he escuchado gente, criticar el costo del parador turístico, señores, pero solo pintar un cuadro de eso vale. No, porque hay gente que entiende, que Esmeralda vive allí y que nada, y que hablan con ella y ellos, sí, está bien, yo lo pinto y nada, o sea que esos cuadros son profesionales, entonces a otros profesionales, porque ese es el problema, Juan. Sí. O sea, usted sabe cuál es el problema de Baní. Usted dura 30 años trabajando aquí y construye una casita y se compra un vehículo. Hoy mucha gente dice, oye, pero ¿y cómo fulano tiene una casa y tiene un vehículo? O por ahí otro que va a durar 6 meses, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, viene, se compra una mansión y un vehículo de lujo y entonces a ese... Sí, exacto. Pero a quienes viven de su trabajo duro y pintar es una pasión, ¿verdad? Pero también hay que tener... O yo puedo agarrar un pincel y pintura o un lienzo, una pared y pintar ¿qué? No, así mismo es. Yo creo que esos murales recogen parte de la historia de nuestros personajes históricos. Creo que el Ayuntamiento de Baní pudiera
para subirlo a las redes sociales, solo sobre los murales en un video que no sea kilométrico, explicarlo de manera que la ciudadanía pueda identificarse. Yo siempre he añorado, lo que pasa es que eso a veces es difícil. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo he viajado a Panamá, hace mucho tiempo, estamos hablando hace muchos años, había un salón de cine que cogía 50 personas y le explicaban sobre ese procedimiento de los barcos, de pasarse de un océano a otro, y cómo las esclusas se movían, y cómo se nivelaban, y cómo se lograba aquella magia de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, igual aquí, yo lamento que no haya como un lugar así, que no sé si era posible diseñarlo, un pequeño cine que cuando la gente llegue, que quiera, ¿verdad? Pueden ser grupos que visiten ese sitio. Entonces, una breve película de 10, 12, 14 minutos, que tampoco la gente se hastíe, ¿verdad? Sí, y que narre la historia completa. Por ejemplo, de esos murales, eso solo hace historia. Eso es formación, y formación integral, porque aquello conjuga las más diversas, recoge los elementos esenciales de nuestra historia, de nuestros personajes, de lo que producimos, de nuestras tradiciones religiosas, etcétera. Entonces yo creo que son cosas que uno plantea, parecen como de locura, pero no. O sea, un pequeño salón con audiovisual, sí, con gente, con 2 o 3 guías bien preparados, ¿verdad? A los que se le explique, que se identifiquen plenamente con lo que allí hay, que cuando la gente venga, por grupos, ¿verdad? Porque si tú vienes a tirarte una foto, tú no vas a hablar con una gente para meterlo a ver un video, pero ahí pueden venir excursiones. Bueno, eso, hoy en día eso es sencillo, porque hoy en día existe desde hace muchos años las pantallas móviles, existen lo que los centros educativos usamos mucho, proyectores, y un pequeño saloncito que puede ser hasta móvil, qué sé yo, lo digo así, para proyectar esos tipos de audiovisuales, 10, 15 minutos donde se expliquen. Y mientras tanto, si no se puede hacer eso por ahora, ¿verdad? Porque eso implicaría otros ingresos, el ayuntamiento debe disponer de 2 o 3 jóvenes que ganen un salario, de esos que estudian en la universidad, que tengan sus espacios libres, que se pueda hacer un brochure, ¿verdad? Describiendo el lugar, que a la gente que venga se le entregue un brochure y que ellos le hagan un recorrido por los murales. A ver si habrá sol, porque es una zona, ¿verdad? Sí, claro. Pero hacerle un recorrido, que a la gente que le interese. ¿Y este cuadro qué significa? Que hayan jóvenes que tengan la información suficiente, ¿verdad? Y que puedan explicarlo. Eso ayuda, eso es atractivo. Ahora se trata de que se cuide y de que se le saque provecho, de manera que podamos difundir los valores esenciales de nuestro municipio. Bueno, como tú estuviste en el acto, se dio algún tipo de explicación con relación a los árboles, específicamente el tipo de palma que se usó? Sí, todo. Porque hay gente que ya lo he escuchado también hablando de... Sí, sí. Bueno, no hay por qué usar la misma palma, y tengo entendido que por una razón se explicó por qué no se usó la palma regia, la real, sino que se usó una palma, otra especie de palma, pero que hay que darle a la gente todas las explicaciones para que esté conforme. Sí, sí. Siempre habrá crítica. Por ejemplo, yo comencé haciendo una crítica sobre la duración del acto, porque es un problema de sentido común, de racionalidad. Sí, sí. Si un acto debe durar 45, 50 minutos, máximo 1 hora.
A los políticos es que hay que decirle eso. Es la crítica, claro, es la crítica, que yo es lo único que yo puedo decir, pero por lo demás, allí brindó café, se brindó agua, es decir, hubo buenas atenciones, hubo un buen montaje de la actividad y trataron con mucho respeto a los que asistieron, pero esa parte yo solo la señalo. Pero es buena obra, Baní por fin tiene su entrada, seguirán las críticas, es normal y hay que entenderlo y no hay que enfadarse porque alguien haga una crítica. Pero hay que entenderlo, hemos dicho, Juan, de que cada pueblo tiene sus particularidades y nuestra entrada no tiene que ser igual o parecerse a la de otros pueblos. No, exacto. Aquí hay mucha gente creativa. Así es. Bueno, señores, yo quiero resaltar el enorme trabajo que está haciendo el Ministerio Público en la República Dominicana. No importa que a veces algunos jueces, aunque uno, a lo mejor no es para que uno lo entienda, las razones por las que han variado medidas de coerción a gente que está comprometido hasta el tuétano con los actos de corrupción. Y esta línea que ha asumido el Ministerio Público, en mi opinión, es extraordinaria. Es decir, la negociación con imputados para obtener información privilegiada y fortalecer los expedientes. Fue una barbaridad lo que pasó en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El robo de los recursos públicos, no hay otra manera de decirlo, porque cuando un coronel devuelve más de 1.000 millones de pesos de los recursos mal habidos, dice cómo asaltaron el Estado, como en el Partido de la Liberación Dominicana, desde el gobierno asaltaron el Estado para apropiarse de recursos que no le pertenecían, sino que pertenecían al pueblo dominicano. Y yo creo que es más que evidente. Es decir, miren, no, yo estoy devolviendo propiedades por valor de 1.000 millones de pesos. Y yo era coronel y Adán Cáceres era general. Entonces, cuando aparecen cosas como esa, uno tiene que decir, señores, no es supuestamente, porque tú estás devolviendo vainas que no eran tuyas, que te las dieron como un solo, uno. Un coronel del caso Coral devolvió bienes por más de 1.000 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. No estamos hablando de 1 millón de pesos, estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Que aquí hay obras que salen por 200, 300 pesos y no se pueden hacer. Así es, no se pueden hacer. Según el abogado del acusado, eso lo dice el abogado del acusado, Zacarías Payano, esa cifra equivale a una importante parte del patrimonio del militar, quien actualmente cumple medidas de coerción de arresto domiciliario. El teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, uno de los imputados en el caso Coral, devolvió al Ministerio Público bienes por más de 1.000 millones de pesos. Según el abogado del acusado, Zacarías Payano, esa cifra equivale a una importante parte del patrimonio del militar, quien actualmente cumple medidas de coerción de arresto domiciliario. Mi cliente devolvió bienes por más de 1.000 millones de pesos, que era más del 50% del patrimonio activo de la empresa MH Pérez, que incluía grandes cantidades de terrenos en muchas partes del país, dijo su representante legal. Payano agregó que si el Ministerio Público desea convertir eso en líquido, lo puede hacer. Su esposa, como dueña del 50% de las acciones de esa empresa, devolvió todo lo que le correspondía y por eso él, su cliente, está disfrutando de prisión domiciliaria. El imputado trabajó desde el año 2012 junto al mayor general Adán Cáceres. Ese era el que protegía la espalda de Danilo Medina, principal implicado en el caso Coral en el Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP. Yo creo que un testimonio de ese tipo, eso me recuerda también el caso del mayor, que habló, y este es en el caso... ¿Cómo que se llama? Girón. Sí, el mayor Girón. Sí. Y hay otro caso también,
de otros imputados que han estado negociando con el Ministerio Público, Wilson. Juan, escuchaba a un profesional, a un abogado profesional del derecho, que este estilo que ha decidido llevar a cabo el Ministerio Público tiene que ver mucho no con el código francés, que es el código que República Dominicana cogió como parte de su constitución de leyes y la formación de abogados. Tú sabes de eso, que eres abogado, sino que es un estilo del código anglosajón que viene desde los lados de Reino Unido, Inglaterra, y que pasó a los Estados Unidos, donde la política del Ministerio Público en Estados Unidos y de la justicia en gran parte se basa en negociar para obtener testimonio y que el Estado reciba devuelta de bienes y finalmente entonces poder tener una condena, negociado con algunos con lo que deseen, pero que el código francés no, como que no aplique ese estilo de... No, la negociación está establecida, ¿verdad? En nuestro Código Procesal Penal y en el marco de sustentado en ese código. Entonces el Ministerio Público, que es parte de una tradición de varios estados, como los Estados Unidos, que en el caso de los Estados Unidos generalmente lo usa para chantajear, como siempre hemos dicho. Sí. En el caso dominicano tiene que servir para fortalecer los expedientes contra los que se robaron los recursos del Estado, ¿verdad? Sí. Y paguen devolviéndolo y con la cárcel. Y nosotros esperamos que en este país realmente, definitivamente, haya justicia. Porque aquí hay sectores que están rogando que el tiempo avance rápido y están añorando lo que se está trabajando tras bastidores, un acuerdo entre el PLD parte 1 y PLD parte 2, es decir, el grupo de Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández, porque es la manera de volver a recuperar la impunidad frente a hechos de esta naturaleza, en los cuales los gobiernos del PLD, no solo el de Danilo Medina, sino el de Leonel Fernández, también estuvo comprometido. Entonces, por esa razón, es que este país no puede regresar hacia atrás. No podemos volver al pasado, porque si permitimos que eso pase en el 2024, preparémonos entonces para ver a todos aquellos que han hecho barbaridades a duplicar sus acciones en contra del pueblo dominicano. Aquí hay otro caso de negociación. Ministerio Público presenta acuerdo al que arribó con imputado en la red Antipulpo. Ese es el otro caso. Lo que vimos ahorita fue el Coral. Sí. Domingo Antonio Santiago Muñoz entregó un inmueble valorado en 82 millones de pesos. Mirna Ortiz, procuradora del Corte y coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PECA, dijo este viernes que el Ministerio Público presentó en la audiencia preliminar que se le sigue a los encartados en el caso de corrupción Antipulpo, el acuerdo al que arribó con el imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz. Hemos ido hacia un criterio de oportunidad en relación a este imputado, en virtud de lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece que en los casos de criminalidad organizada, cuando los imputados han colaborado eficazmente con la investigación, el Ministerio Público puede prescindir de la acción penal en contra del mismo, manifestó Mirna Ortiz. Dijo que Domingo Antonio Santiago Muñoz ya entregó el inmueble y ha sido decomisado en beneficio del Estado dominicano. Según el Ministerio Público, el señalado era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez, hermanito de padre y madre de Danilo Medina. Y Danilo Medina no sabía nada. Y dijo, dígame dónde está la corrupción, dijo en un video. ¿Tú no has visto que sí? Dígame dónde está la corrupción. El supuesto cabecilla del caso de corrupción administrativa desarticulado con la operación Antipulpo. En la audiencia de este viernes, en el proceso judicial que se sigue a 47 señalados entre personas físicas y empresas, las defensas de los imputados han continuado presentando sus puntos de vista ante el juez
David Timoteo Peguero, del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Las réplicas se hacen a las acusaciones contenidas en un expediente de 3.445 páginas presentadas por el Ministerio Público. Otros acuerdos. Ya el órgano acusador había realizado acuerdos con algunos de los encartados, como es el caso del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán Rodríguez, en 2021. Pagán, quien pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario, avanzó en la entrega de bienes y dinero y le confesó al Ministerio Público haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Arco Paradisco, ubicada en la calle José Ibar Castellano, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros cuadrados. El Ministerio Público ha pedido al tribunal que emita un acto de apertura a juicio de fondo, en el entendido de que la misma defensa ha justificado que el expediente es muy extenso y voluminoso. El caso de corrupción administrativa y lavado de activos que involucra a 2 hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Los principales acusados son Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana Magalis, quienes presuntamente se aprovecharon de su relación con el ex jefe de Estado para ganar licitaciones e instituciones públicas. De acuerdo con el Ministerio Público, el alegado entramado delictivo se extendió en el tren gubernamental de los 8 años del ex mandatario Danilo Medina. La pregunta es, bueno, ¿es justo que probadas esas acusaciones hayan sanciones? Tienen que haberlas y drásticas. Deben haberla. Hay muchas personas, Juan, que están se sienten como un poco desfraudadas, entienden que no se ha hecho, como que no se ha avanzado mucho, pero señores, hay que saber que nunca se habían aperturado tantos casos. Y casos tan complejos. Y tantos jorocones presos. No, y tantas, señores, porque es que aquí sabemos que la justicia ha sido muy diligente con los pobres, con los que no tenemos nada, con los de abajo, se condenan rápido. Pero hay que entender, señores, que estos casos, estos acusados, tienen tantos recursos que han podido contratar equipos de abogados que saben cómo litigar. Y cómo incidentar procesos. Que saben cómo incidentar los procesos. Que saben cómo alargar los procesos. Si fueran pobrecitos, esa gente estuvieran condenados ya, porque decía un abogado, ¿y cómo un pobre va a estar yendo a cada momento donde el juez que lo lleven y que lo lleven? Pero esta gente sí pueden, porque tienen los recursos. Si no hay vehículos, hasta aportan los vehículos. Si tienen que aportar el combustible, lo aportan. Así es. Pero un pobre, entonces tenemos que tener fe, tener esperanza de que estos casos han demostrado que son sólidos. Si no, ya todos estuvieran en sus casas. Claro. Yo creo que ha habido un gran trabajo y hay que insistir que igualmente se profundicen las investigaciones con relación a varios casos en el presente gobierno. Es decir, bien todo lo que está haciendo el Ministerio Público, y tiene varios casos de la presente administración que nosotros esperamos, algunos ya inclusive creo que en juicio de fondo, como el caso 13, que fue en este gobierno. El Falcón también fue en este gobierno. El caso Falcón, ¿no? Sí, de Santiago, ¿no? De Santiago, sí. Fue en este gobierno. Hay otros casos que se está esperando, el caso de Impostón, sí. Se está esperando. Hay investigaciones abiertas en otros ministerios que también nosotros esperamos que hayan resultado y que haya sanciones para los responsables. Fueron muchas las denuncias en salud pública en los primeros meses de gobierno del actual gobierno, de manera que nosotros confiamos en que la justicia aplicará para todos y sancionará a todo el que tenga responsabilidad con estos actos ilícitos. Señores, pero lo cierto es que la fortuna de dinero
que se fue por un tubo en este país para que un grupo de pendejos vivieran a costilla del pueblo dominicano, es una cosa que abochorna a la sociedad y que no podemos dar tregua. Tenemos que ponernos de pie realmente. Vivieran, pero ¿de qué forma, Juan? ¿De qué forma? Bollante con el dinero. Hay que decir también, Juan, que va a ser 2 meses que la Cámara de Cuentas finalizó la auditoría al Ministerio de Educación y que no se ha dado a conocer nada de los resultados de esa auditoría. Así es que son muchas cositas que el pueblo está esperando que se digan, que se expliquen qué es lo que ha pasado. Sería bueno. También hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que involucra los parqueos, las construcciones, las edificaciones de la UAS, que yo creo que es bueno que eso salga a flote, y eso se llevó a cabo en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. Esperamos que estas auditorías se sigan haciendo, que esa del Ministerio, hay una parte del Ministerio de Educación que salió, pero creo que hasta el 2020. Yo creo que es importante hacer una auditoría, tal y como lo pidió el ex ministro de Educación, a la gestión en el Ministerio de Educación de estos 2 años de gestión, de manera que la sociedad pues tenga claro qué aconteció. Yo escribí, una vez hice un comentario, a mucha gente no le gustó, me criticó bastante, cuando yo dije gasto o inversión. Algunos economistas también pretendieron hacerme algunas correcciones que yo las comprendo, porque yo creo que lo que hubo en educación no fue inversión durante la pandemia, sino un enorme gasto que favoreció a los grandes medios de comunicación. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Seguimos, señores, con Visión Matinal en este lunes 12 de diciembre del año 2022. Juan Martínez y Wilson Peña aquí compartiendo con ustedes este conjunto de informaciones interesantes. Así es. Bueno, hay algunas preocupaciones de algunos amigos televidentes que nos escriben sobre la variación de la medida de coerción. La variación de la medida de coerción es prerrogativa, es una prerrogativa que tiene el juez en el marco del Código Procesal Penal, que puede acontecer o puede no acontecer, ¿verdad? Pero es una prerrogativa que tienen los jueces en el marco de lo que son sus atribuciones en términos de variación de medidas de coerción, pero eso no significa que el proceso termina. Lo único que se hace es que se cambia el estado en que está la persona. A veces está con grillete en la casa, a veces lo mandan a la cárcel, o está en la cárcel y lo mandan a la casa. Ha habido una confrontación, se puede decir, entre el Ministerio Público y la organización que representa también a los jueces. Yo creo que son diferencias normales entre 2 estamentos de la justicia, como es el Ministerio Público y los jueces. Ha habido críticas muy severas por parte de Camacho y Jenny Berenice con relación a las decisiones tomadas por los jueces, y han manifestado ellos dos y el equipo que le acompaña que no van a ceder un ápice, es decir, que ellos están claros de su responsabilidad, y que al contrario lo que han venido es en un proceso de fortalecimiento de los expedientes, porque cuando usted logra que un jorocón devuelva 1.000 millones de pesos, ya usted sabe toda la información que ha suministrado al Ministerio Público, además de que va a ser testigo. Sí. Entonces hay cosas que hay que irlas entendiendo. Lo que tenemos es que estar vigilantes, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad generó en la República Dominicana el movimiento social más vigoroso que se haya conocido en el siglo XXI, que fue la Marcha Verde. Superó con creces lo que tuvo que ver con la coalición por una educación digna, que impulsó la lucha por el 4% del PIB para la educación.
muchos de los actores que participaron en la coalición por una educación digna, ¿verdad?, por el 4%, fueron parte de los actores que participaron en Marcha Verde, y eso explica por qué la forma sabia e inteligente en que condujeron este movimiento, de manera cívica, de manera ordenada, y garantizaron la integración de los más diversos sectores de la República Dominicana. Lo que fue una gran proeza de ese movimiento que cualquier gobierno debiera evitar que se pueda configurar una cosa parecida. Yo creo que ya Marcha Verde, en mi opinión, jugó su papel. Es probable que se dé paso a otro escenario, así como a las banderas amarillas o las sombrillas amarillas de la coalición, este color simbólico, el verde de la esperanza. Es posible que haya cumplido su rol, pero eso puede dar paso a otra cosa también en el marco del movimiento social, porque está acumulada la indignación, y si no se aplica justicia realmente frente a los casos de corrupción, eso puede volver a crecer como el ave fénix en la República Dominicana. Juan, hay que recordar que esas luchas tuvieron un elemento importantísimo en cualquier parte del mundo, y es la integración de la juventud. Los jóvenes decidieron integrarse, pero además, Juan, hay que recordar los cacerolazos desde los apartamentos. Sí, la clase media, media alta. Eso, señores, miren, eso principalmente en la capital dominicana, de un edificio, qué sé yo, de 10, 12, 14 pisos, allá comenzaban a sonar las cacerolas, las cantinas. Eso es un sistema de protesta muy cívico y que mortifica a cualquiera. No es un grupito, o sea, no era un grupito de muchachos de revoltoso en un barrio quemando una goma o tirando piedra. Así es. Entonces, pero no se pueden perder las esperanzas, señores. Yo escuchaba, Juan, a un abogado, a un crítico de la corrupción, que decía que él estaba de acuerdo con esas variaciones de medida de coerción, porque después que un encartado, un acusado, cumple una medida de 18 meses y lo mandan para su casa, no está mal. No está mal. O sea, que hay que tener esperanza. Mucha gente se siente mal porque piensa que ya terminó. Todas estas acusaciones se cayeron, se fueron a pique. No. Hay que tener confianza, y hay casos que son muy sólidos, que yo no entiendo cómo unos jueces pudieran dictar un no al lugar. No, es eso difícil. Sería catastrófico para el país. Sí, además hay que decir que en el marco de la sentencia definitiva que alcanza la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, los años de prisión, los años que tú pasas como medida de coerción, como prisión preventiva, que es la acción extrema del Código Procesal Penal, eso se les resta a la condena final, lo que significa que si están ahora libres y van presos, su tiempo en la cárcel va a ser mayor, porque solo se le va a reducir el tiempo que han permanecido tras la reja, que yo estoy convencido que para allá van, tras los barrotes de la cárcel, para que vean si el gas pela. Y hay muchos que han entendido. Lo que pasa es que aquí no se pensó jamás que iba a haber la posibilidad que se iba a instaurar un régimen de consecuencia, y hay gente que nunca creyó eso. Inclusive en este gobierno, hay quienes creyeron que iban a andar por sus fueros también cuando llegaron, y que venían a lo mismo, y por eso han sido parados en seco. Por eso el presidente ha tenido que decir, como dijo con el caso de cuando la emergencia, la provincia declarada en emergencia, que advirtió de manera categórica a los funcionarios que tuvieran muchísimo cuidado con cómo se manejaban frente a esos recursos. Juan, además, aquí hay que romper con el paradigma, Juan, de que
roba mucho y saldrá libre. Hay que romper con eso. Sí. Si usted roba mucho, se supone que debe ir mucho preso. Sí, mucha cárcel. Mucha cárcel. Pero sí, no, roba mucho porque entonces tú tienes con qué pagar buenos abogados, esos abogados expertos en eso, que hay que denunciarlo, ¿no? Que hay que hacer un periódico, qué sé yo, algo donde se mencionen por nombre. ¿Tú te recuerdas el álbum de la corrupción allá, sí, claro, el gobierno de Salvador Jorge Blanco? De un álbum de la corrupción. Hay otra cosa que la gente a veces dice, que la gente lo ve como bueno, pero en el fondo es parte de la incomprensión de los temas. Que dicen, no, fulano roba, pero da. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, ese es otro tema. No, que fulanito, todo el mundo sabe, sí, yo sé que él es un ladrón, pero tiene una fundación allá en su pueblo natal que envía a muchos niños al extranjero a que se curen. Pero ajá, señores, qué tontería. Sí, pero acá, con todo ese dinero, no digo yo enviar niños enfermos. Se resuelven los problemas de la niñez y la infraestructura de aulas para los niños de 3 a 5 años, que 300.000 están fuera de las aulas, de esa educación preprimaria, que es tan vital en nuestros alumnos. Entonces la gente también tiene que romper con ese esquema. Nadie debiera ir a una institución pública a apropiarse de recursos que no le pertenecen. Yo creo que en ese sentido debemos estar claros. Mira, Juan, ayer circuló una noticia como pólvora en todo el país que ha consternado a mucha gente en República Dominicana, y fue el hecho de que un jovencito transitaba en un vehículo por la avenida 27 de febrero, en esa intersección ahí con Máximo Gómez, donde hay un elevado y hay frente a frente al Palacio de los Deportes, al Centro Olímpico, pues se asegura que un indigente lanzó una piedra, una tremenda piedra que impactó en el cristal precisamente para el lado del conductor. Voló el guía del vehículo y reventó la cabeza del joven. Y estas son cosas, señores, que hay que criticar. Se dice que la policía anda en búsqueda de ese supuesto indigente que lanzó esa piedra. Pero esta noticia no debe quedarse simplemente ahí, sino que qué tipo de seguridad tenemos nosotros de conducir en un vehículo con los cristales cerrados, cuando tú no sabes en qué momento te va a venir una piedra que te impacte tu vehículo y te arranque la vida. Así es, Wilson. Y, señores, además, ese acontecimiento es una denuncia a la profunda desigualdad social en la República Dominicana. La causa de ese hecho, si fue un indigente, sí, la tiene el modelo económico, el régimen político. Es como cuando, por ejemplo, se produce un huracán y se lleva 10 viviendas a la orilla del río. La causa no fue el huracán. No. Ni fue el río. No. La causa es... culpar al río? No. La causa es de la desigualdad social, porque no está lógicamente permitido que se construya a orilla del río. Pero es lo que siempre decimos, los gobiernos renuncian a su responsabilidad, ¿verdad? Y a Dios que reparta suerte. Entonces, esa situación de indigencia social tiene que ver con el modelo, que no ha establecido políticas destinadas, dirigidas a dar solución a problemas de esa naturaleza que se van a seguir repitiendo. Aquí en Baní la indigencia está creciendo enormemente, señor. Todos los días tú te encuentras con un enfermo nuevo en las calles. Sí, sí, o una gente que dice, la misma gente tú la ves 1 año, 2 años, 3 años después sufriendo el mismo cáncer, pidiendo para... Sí. Que eso va generando trastornos emocionales muy severos. O como en estos días que había una señora ahí frente
en la Duarte con presidente Villini, que tiene a otra al lado con un niño y estaban pidiendo para un pasaje para Asua. Increíble, yo generalmente, ya yo no creo mucho en eso, pero yo ese día como que estaba... ¿Le viste alguna sinceridad? Como qué sé yo, me convenció y le di un aporte. Y después, como a los 2 días, vengo bajando la callecita detrás del grupo médico ahí, va por los bomberos. El callejón. El callejón. Y ahí está la mujer con la misma señora con el niño en la mano, pero cuando me vio, ustedes que mi vehículo dice adelante prensa, ¿verdad? Sí, tiene un letrero. Sí. Volteó la cara. Claro. Porque si yo me volvía a pedir, yo bajaba el vídeo, yo le iba a decir, lamentablemente le iba a decir 3 vainas. 3 cosas. ¿Entiendes? Entonces, porque ¿qué es lo que deben hacer las autoridades? Aquí debe haber acciones. Cuando alguien anda pidiendo, por ejemplo, hay una señora que yo la veo en muchos lugares pidiendo, ¿verdad? Es posible que tenga cáncer de seno, como dice ella. Es posible. Pero ¿qué deben hacer las autoridades, señores? Rescatarla de la calle, ¿verdad? Lo primero. Segundo, determinar si realmente tiene cáncer. Y tercero, en el marco de las políticas públicas, ayudarle a solucionar su problema. ¿Entiendes? Hay gente que se enferma en la calle. Y no hay una cosa más terrible. Wanda siempre me dice, nunca enferme la familia. Nunca pida una excusa o falte a un cumplimiento enfermando una familia. Porque eso, el día que sea verdad, nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Pero además, que la familia no se enferma. Es decir, yo no puedo decir, yo no puedo ir hoy porque mi niño tiene tal problema. No, porque de pronto pasa alguien por la casa y ve al niño jugando y dice, qué irresponsabilidad. Entonces la familia... Eso se da mucho en las escuelas, Juan. Sí, la familia no se enferma porque hay cosas que se dicen de juego y a veces, dolorosamente, por circunstancias de la vida, se convierten en realidad. Entonces te causan un dolor y tú te sientes culpable de ese hecho. Entonces, hay que evitar que situaciones como la que pasó la 27 de febrero con Máximo Gómez, en el día de ayer, se eviten. Voy que ahora van a tomar algunas medidas las autoridades. Pues sí. Claro, como siempre se ha dicho que este país pone candado. Después que le roban. Pero aquí se han hecho muchas denuncias, Juan. Aquí se hizo una denuncia. Generalmente estas denuncias las hace la prensa. Señor, el trabajo periodístico siempre es el que lleva la cabeza de estas investigaciones que se convierten en denuncias públicas. Se hizo una, Juan, del elevado que está en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ¿Tú sabes lo que es ese punto? Ese punto ahí. Las miles de personas que hacen vida, que confluyen ahí en la partida hacia todo el Cibao y la entrada a la capital dominicana, de que ese elevado estaba ocupado mayormente por comerciantes. O sea, un elevado peatonal que es para que la gente camine y no tenga que cruzar esa autopista, la utilizaban para tener negocio ahí arriba. Y las autoridades no sabían eso. Sí lo sabían. Así es. Pero a nadie le importaba. Sí, así es. Le pasa como el cuento del cura, que llegaron al pueblo y agarraron al dirigente campesino y se lo llevaron preso y al cura no le importó. Eso es una anécdota que hay. Como yo no era campesino, no me importó. Exactamente. Después vinieron y se llevaron al estudiante. Al estudiante y tampoco me importó porque yo no era estudiante. Después vinieron y se llevaron al político y tampoco me importó. Yo no era político. Exacto. Pero ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Ya es muy tarde. Sí. Ya es muy tarde. Es decir, reaccionaste tarde. Entonces así es. Así son muchas de las circunstancias en la República Dominicana. Wilson, en Perú, la pelota pica y se extiende. Grandes movilizaciones se están produciendo. Hay provincias impenetrables. Hay 2 muertos ya al día de ayer en reclamo de la puesta en libertad de Pedro Castillo, en demanda de que se convoque con una constituyente para elegir un Congreso Popular. Y allí hay convocado paro para el día de mañana y pasado mañana.
Y el día 15 también hay un día de movilización nacional. Pedro Castillo fue víctima de ese entramado entre las fuerzas militares, la presión del gobierno norteamericano, la presión del empresariado. Es decir, allí se han unido todos los sectores, inclusive incluso a Pedro Castillo se le prohibió en ocasiones salir del país, ese mismo Congreso. Realmente hay el fujimorismo cebándose en todo este escenario político, y allí está el pueblo del Perú, y probablemente se generen hechos de mayor violencia, porque incluso hay en zonas, sobre todo de la zona campesina, que están llamando a la insurrección. Es decir, bueno, que allí las cosas pueden ponerse. Hay que suponer, Juan, que Pedro Castillo ganó las elecciones porque tenía una base de sustentación. Y esos sectores, pues desde luego, no se va a quedar de brazos cruzados. Yo no sé si a la vicepresidenta, ahora en funciones de presidente. Y lo grande es que fue la vicepresidenta del propio presidente y del propio partido. Sí. Y ahora no quieren ni reunirse con los de Perú Libre, PL, así se llama, la coalición política que llevó a Pedro Castillo. Te iba a decir que yo no sé si ella piensa o pensó que eso se iba a quedar así. Sí, es lo que yo creo que ella pensó eso. Pero allí en Perú, esa nación Suramérica puede volver a caer en una situación de confrontaciones políticas que sean muy dolorosas para ellos. Juan, en estos países de Latinoamérica es tan difícil desarraigar casos políticos como los casos de Fujimori ahí en Perú y otros casos, porque siguen teniendo, no a través del papá, pero sino ahora a través de su hija, sí, siguen teniendo mucho poder, mucha fuerza. Igual que Bolsonaro en Brasil. En Brasil, sí, sí. Allí prácticamente la mitad de... Brasil puede verse también en situaciones complicadas como resultado de eso. Pero aquí lo importante, lo de fondo es cómo las fuerzas del poder interna de los países, con el apoyo de la OEA y del gobierno, de los gobiernos norteamericanos, pues vienen estableciendo un nuevo rediseño de conspiración contra los gobiernos, que no es la intervención militar, no es el golpe de Estado, sino lo que han hecho con Cristina Kirchner en Argentina, sí. 6 años de prisión y de por vida no puede aspirar a ninguna posición. Esas han sido decisiones de los tribunales argentinos. Eso puede también conducir a generar situaciones de hecho muy complicadas para esa nación. El caso de Lula, a la cárcel, y luego se dice que no tuvo nada que ver con los actos de corrupción, después de varios años preso. Lo mismo aconteció con Evo Morales, un golpe de Estado institucional, lo sacaron del gobierno. Lo mismo pasó con Jean Bertrand Aristide en Haití. Es decir, es una nueva modalidad. En el Ecuador. Lo que pasó en el Ecuador y lo que pasa ahora en Perú. Es decir, una nueva dinámica mediante la cual la potencia imperial, junto con los lacayos locales, el apoyo a las Fuerzas Armadas, viene desarmando o pretende desarmar estos proyectos democráticos que se han venido dando en América Latina. Ahí está el hecho. Vamos a ver qué acontece, Wilson, sobre eso, pero sí, es complicado. Y mientras tanto en el país, Juan, la campaña política sigue a todo tren. Sí, ese mismo periódico tiene ese titular, pero en la portada tiene un acto de proselitismo político. Sí. Ahí está. Dice, los políticos no dan tregua. Presenta una amplia foto de Leonel Fernández juramentando allá en la gran arena del Cibao. Leonel dice, este gobierno no cumple, y ahí estamos viendo entonces donde las gentes del PLD
dice su eslogan atrás, sumando estrellas. Ahí vemos al actual presidente Luis Abinader dando un abrazo de lejito, y a Leonel Fernández, bueno, pues ya que estuvo en el Cibao. Mientras tanto, la Junta Central Electoral dice en el candelabro por falta de fondos. Señores, estamos en diciembre. Para mayo del 24 faltaría año y medio. Sí, pero para febrero falta un año y 2 meses. Bueno, para las municipales sí. 18 de febrero del 2024, elecciones de alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales. Pero Juan, todo esto cae fuera de lo que es la ley electoral. Claro que hay violaciones, lo que pasa es que la Junta no tiene los mecanismos para poder aplicar sanción, porque es un régimen sancionador muy débil. Incluso hay atribuciones sancionadoras que recaen sobre otras instancias, ¿verdad? Del poder, de lo que tienen derecho a juzgar en materia judicial, y realmente se ha adelantado la campaña con el grito también de la Junta de que de los 18 mil millones que solicitó, solo le aprobaron algo más de 8 mil millones para el año 2024, porque la Junta ha dicho que las elecciones se montan en el 2023, y la Junta tiene razón. Y hay que respaldar este llamamiento de la Junta, porque evidentemente que cualquier desbalance pone en riesgo la democracia, la frágil democracia, la transición democrática que vivimos desde la caída de Trujillo en 1961, que no acaba todavía de consolidarse. Y esa misma situación es una demostración de la fragilidad democrática del país, donde solo en este país se ve una campaña de esa naturaleza. Eso difícilmente tú lo veas en otro país, sino en el de nosotros. Es decir, todos se comprometen y firmaron el pacto, ¿verdad? El pacto para respetar los plazos electorales, todos lo firmaron y lo saludaron, hicieron grandes discursos en el plenario de la Junta, y sin embargo están en campaña abierta el PLD, el PRM y el PLD parte 2, que se llama Fuerza del Pueblo. Hay que decir también, Juan, que entonces eso demuestra que esos partidos tienen recursos, porque para Fuerza del Pueblo... Hoy no le dan 18 millones de pesos mensuales, Wilson. 18 millones. Que una de las posibilidades... Oigan eso. Para Fuerza del Pueblo hacer un evento así en la gran arena del Cibao, eso es mucho dinero que se gasta. 18 millones de pesos mensuales le dan a cada uno de esos partidos. Entonces la Junta pudiera tener la facultad de decir, bueno, en virtud de que han violado, ¿verdad?, por ejemplo, un mecanismo, y decir, por una de las cosas que ha propuesto la Junta en su reglamento, que yo creo que sería muy bueno, es que pueda suspender la asignación de recursos a los partidos. Obviamente que se va a provocar una situación de confrontación, pero hay que tomar medidas, porque realmente eso es una burla a la población dominicana y rompe, reitero, el marco institucional, y en la República Dominicana se sigue demostrando que hay una democracia muy frágil. Bueno. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, regresando aquí a su programa Visión Matinal, hoy 12 de diciembre de 2022, 12-12-2022. Vamos a ver las noticias locales, señores. Qué bueno que la Defensa Civil, ellos me invitaron a estar, pero no podía porque tenía un compromiso en el día de ayer. Ha inaugurado su local, las oficinas públicas gubernamentales que están siendo remodeladas, qué bueno. Y allí la Defensa Civil hizo una actividad por todo lo alto en el día de ayer. Vamos a verla, por favor, adelante. El director provincial Miguel Bello manifestó que la celebración era doble y agradeció a los colaboradores que hacen posible esta actividad año tras año. Nos acompaña nuestro amigo de La Rosa, de la oficina central. También está representación del señor diputado
el asistente de él. Tenemos representación de Politur, así es que a la prensa, a todos ustedes, oficiales, voluntarios que cada día dan todo por el todo para brindarle servicio a nuestra población. Bello estuvo acompañado en la mesa principal por regidores, representantes de autoridades y también por el senador Milciades Franjul, quien pasó a felicitarlos. Estos voluntarios que durante el año arriesgan sus vidas desde el puente de Lucas Díaz hasta Salinas de Puerto Hermoso, disfrutaron su fiesta navideña con un almuerzo cargado de sorpresas. Que falta mucho camino por recorrer. Y a decirle a los que no son voluntarios que están aquí, que inculquen en sus hijos, en sus hijas, el valor del voluntariado. No tiene que ser necesariamente a defensa civil. En sus comunidades, en sus sectores en donde viven, hay problemas que hay que resolver. La parte artística no debe faltar en este tipo de evento. Por eso Alecito Bueno los puso a cantar al ritmo de baladas, bachatas y merengues. En la fiesta de la defensa civil recibimos a Alecito Bueno. Bueno, felicidades a la Defensa Civil, qué bueno que ha podido realizar su actividad. Un gran trabajador, Miguel. Miguel Bello, sin duda, sí. Señores, ahí lo decía este joven Arias de Matagorda, que el voluntariado es una cosa buena. Usted ser voluntario de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de cualquiera de estos clubes de servicio, es importante, de su comunidad, porque las organizaciones comunitarias son voluntariado también, nadie gana sueldo, no está por dinero, pero este trabajo que realiza la Defensa Civil hay que reconocerlo. Sí, definitivamente, una buena labor. Vamos a ver la noticia número 2, que tiene que ver con un adolescente que murió en la mañana de este domingo, el día de ayer, ¿verdad? Luego de recibir un cartuchazo de forma accidental en la comunidad de Las Calderas. Qué doloroso. Adelante. La víctima, la cual se omite su nombre por asuntos legales, tenía 13 años de edad. Recibió un cartuchazo en el pecho cuando supuestamente un primo manipulaba una escopeta y se le escapó un disparo que le cegó la vida. El hecho ocurrió pasadas a las 11:45 de la mañana en una finca de la comunidad Las Calderas, donde acudió una unidad del 911 para darle los primeros auxilios, pero falleció mientras era trasladado al Hospital Nuestra Señora de Regla, según informó el legista. En ese sentido, Walter López ofreció detalles sobre el incidente que acabó con la vida del adolescente. El niño recibió una herida por proyectil de arma de fuego tipo cañón largo o cartuchazo en el emitor izquierdo, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Herida esta que le produjo fractura de arcos costales, lesión cardíaca pulmonar, una hemorragia masiva y un choque hemorrágico. Fue asistido por la unidad del 911, trasladando al hospital, falleciendo en el trayecto. De verdad que fue un hecho trágico. Y el mensaje de nosotros siempre a las personas que portan armas de fuego: tienen que tener un poquito más de prudencia, de observancia para evitar que menores. Han ocurrido ya varios casos en la provincia, lo que va de mucho tiempo, y esperamos que estas muertes así se eviten, siendo los padres o los familiares o los tíos un poquito más cuidadosos y responsables para que ellos no tengan acceso y que produzcan muerte. Lamentable este hecho, ¿verdad? Sí.
Esperemos que las autoridades den una información acabada sobre el mismo, cómo se puede perder la vida. Yo digo es que a veces hay accidentes, pero hay accidentes que son evitables. Sí. Vamos a la número 5. Esto tiene que ver con la inauguración del parador fotográfico, Alex. El Ayuntamiento de Baní inauguró en el día de antes de ayer, el sábado, 4 de la tarde, el parador fotográfico, entrada de la ciudad. Me avisa cuando tengamos esa noticia, la tenemos lista. Adelante. Así terminó ayer la espera de conocer cómo quedaría el parador fotográfico entrada de la ciudad. El acto de inauguración contó con la bendición del sacerdote Ulises Botellos, las palabras de la gobernadora Yadira Báez y del alcalde Santo Ramírez, que emocionado hizo una cronología de la obra. Iniciamos un gran periplo, cartas, mensajes, visitas, llamadas, modificaciones presupuestarias, planos, pero siempre con fe, determinación, optimismo y actitud logramos que el honorable presidente, licenciado Luis Abinader, a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, nos proporcionaran el 80% de los fondos. Gracias, presidente. Gracias, Paliza. Enhorabuena. Igual impacto tuvieron las palabras del arquitecto Ismael Díaz Melo, que al principio se vio cuestionado por el diseño de la obra. Más concurrido en una especie de anfiteatro pequeño. En ese espacio se podrán realizar reuniones de las juntas de vecinos, ferias artesanales y de otra índole, eventos religiosos y culturales. También juegos recreativos para niños y adolescentes. La pared frontal del cementerio fue intervenida dándole mayor altura a ciertas secciones a los fines de incorporar murales con motivos vanilejos. Los 24 murales están siendo pintados magistralmente por los artistas plásticos vanilejos Nervin Pepén y Esmeralda Bobadilla. Representan diferentes aspectos de nuestra identidad, son una especie de centro de información. Su propósito es presentar la mejor cara de Baní. En el corte de la cinta estuvieron presentes las autoridades antes mencionadas, el director nacional de INAPA, Wellington Arnaud, el senador Milciades Franjul, el diputado Luis Báez, el presidente de la sala capitular, Eddie Peña, entre otras personalidades. Bueno, felicidades al municipio de Baní por una obra tan bonita. Esperamos ahora que la otra parte de la promesa que hizo el presidente, que fue el Boulevard de los Almendros, se dicen que están esperando los estudios. Esperemos que los estudios no se lleven mucho tiempo y que pueda iniciarse, a ver si ahí también hacemos otro lugar que sea realmente atractivo para el municipio y para la gente que nos visita, ¿verdad, Wilson? Sería un complemento importantísimo. Baní tiene su playa y su playa es Los Almendros. Así es. Necesita el remozamiento y no podemos dejar que ese Mar Caribe nos siga quitando espacio de Los Almendros. Sí, creo que es hora de que desde la alcaldía municipal y desde la gobernación provincial se relancen los esfuerzos para que ver si el próximo año podemos tener iniciado esos trabajos y se puede inaugurar a final del 2023. Sería otra buena cosa para el municipio de Baní. Vamos a seguir a la siguiente noticia. Con el Colegio Médico celebró el día de ayer la versión número 32 del Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, el cual fue dedicado al comandante Fidel Castro y en fraternidad con Puerto Rico y Haití. Vamos a ver esta información. Adelante. La actividad inició con el himno nacional y el de Cuba, seguido de las palabras de bienvenidas a cargo de Manuel Colón. Luego se proyectó un video de la canción Cabalgando con Fidel. En el evento intervinieron Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, Julia Cabrera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Milagro Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, Franz Saint-Chen del Comité de Solidaridad con Haití, entre otros. El presidente de la campaña Mi Cara con Cuba, Roberto Payano, evaluó las actividades realizadas en el 2022
y aprovechó e hizo un llamado para incrementar las participaciones en encuentros internacionales. Cabe destacar la participación de la embajadora de Cuba, Milagros Karina Soto, y la delegación de la provincia Peravia. Bien, es bueno que se fortalezca la solidaridad entre nuestras naciones, entre estas islas caribeñas, ¿verdad? Y sí, qué bueno que lo hayan dedicado a Puerto Rico y a Haití. Y que incluyeran a Haití, sí, claro. Sí, una cosa buena. Sí. Esta es una actividad que se hace anualmente, ¿verdad? Esta es la versión número 32, resaltando el nombre comandante Fidel, quien apoyó a esta provincia Peravia, aportando sus recursos personales, su premio, como él decía, esto fue un premio, yo me gané este premio y quiero regalarlo al pueblo de la tierra del generalísimo Máximo Gómez. Se desprendió de él y ahí tenemos los frutos del Politécnico Máximo Gómez. Juan, yo quisiera que usted me permita un minuto. Noticia de fin de semana, pues el sábado me parece, se dio la información. ¿Vamos a tener esta llamada? Sí, tener una llamadita. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Le habla la señora de por aquí, Luisa de Puma. Es para preguntar, dile que quién está encargado de arreglar esta calle. La callecita esa primera, de la que choca con la Manuel de la Mota. Esa calle está desbaratada, el contenedor está lleno de tierra. El agua no puede pasar para allá, se me pide en mi puerta. Tengo que coger la escoba y volarla por arriba de la tierra. Se me pone negra, un agua negra. Del lado arriba baja todo el día agua que yo sé dónde que baja. Un agua negra que se pone hedionda. A veces mi esposa me mandan a limpiarse con tema que el agua pueda circular para abajo. Porque esa calle no, después que le arreglaron la cloaca, no la han arreglado. Está desbaratada totalmente. Pase un buen día. Sí, gracias por su llamada. Bueno, hay que hacer un llamado esencialmente a la gobernadora provincial para que por su intermediación se hable con el Ministerio de Obras Públicas, que es el responsable del asfaltado de las calles, ¿verdad? Sí. De manera esencial. Pero ella señala también la cuneta, ya eso sería parte del ayuntamiento. Sí, lo que tiene que ver con la limpieza de la cuneta. Sí. Entonces ahí es bueno que envíen una brigada del ayuntamiento de Baní para ver si le resuelven ese problema. Me ubico en el tramo de la Manuel de Regla Mota entre Gastón Fernando del Igne y Eugenio María de Hostos. O Juan Caballero. No, Eugenio María de Hostos. Sí. Y así mismo, a esa es la zona. Wilson, hacías un comentario. Bueno, te decía que el viernes, Juan, a las 6 de la tarde, cuando los estudiantes del Liceo Vespertino procedían a salir para irse a sus casas, una estudiante fue chocada por un minibús de la ciudad de Azua, y esto queremos denunciarlo una vez más porque no ha habido forma, Juan, de que la DGC nos envíe un servicio a la salida, tanto en la tanda matutina a las 12:30 como a las 6 en la salida de la tarde, para que controle el tránsito pesado que baja por la Gastón Fernando del Igne. Bastante pesado. Y lo que ahora se incluye, Juan, yo no sé si tú te has percatado de eso, que parte del transporte público, minibuses y autobuses, se desvían de la Máximo Gómez buscando rutas alternativas, y una de esas rutas es esta, la Uladislao Guerrero, que va directamente, finaliza ahí directamente con la pared del liceo, y doblan hacia abajo para meterse por el 19 de marzo, atravesar ahí al 30 de mayo y llegar a la Marcial Soto, y entonces subir para volver a salir, ya sería a la carretera Sánchez. En eso, ese minibús de Azua chocó a esta estudiante cuando estaba saliendo del liceo con su medio de transporte, una pasola,
le provocó daño a la estudiante y daño a su pasola. No ha habido forma. En una ocasión que nos visitó el director regional de la Policía Escolar, el coronel Valenzuela, llamó personalmente al coronel asignado aquí en Baní de la DGC y fueron 2 días, Juan. A partir del tercer día, ¿tú sabes lo que hacían? Iba una patrulla de la DGC, se hacía una foto frente al liceo y se iban. Wow, original. Ahora que alguien me desmienta eso. Y no ha habido forma que la DGC pueda darnos este servicio y lamentamos y tenemos temor que uno de estos días, un vehículo de eso, pueda provocar un daño mayor. Un estudiante. Así es. Bueno, ahí está el llamado. Vamos a esperar. Vamos a ver la noticia número 8, que tiene que ver con la del presidente de la República y la inauguración, ¿verdad?, de la ampliación del acueducto múltiple del municipio de Baní. ¿Estamos listos, Alex? Esto se produjo, dijimos, ¿verdad?, el sábado pasado, allá en Matanza. Fue el centro de la actividad realizada por el presidente de la República. Adelante. Hoy aquí no son las palabras, hoy aquí son los hechos. Aquí hay hechos y cada uno de nuestros pueblos y cada una de las comunidades sabe que está recibiendo más agua, porque hay mejor agua, porque hay inversión del gobierno. Eso significa que hay futuro, pero sobre todo que hay derechos para la ciudadanía, porque el agua es un derecho para la ciudadanía. El primer mandatario manifestó que con la ampliación de esta obra, las comunidades impactadas mejorarán su calidad de vida. Hay más bienestar y hay menos impacto en el bolsillo de los dominicanos, porque uno de los temas, señores, con el agua, es que ya no hay que comprar camiones de agua, que eso impacta en el bolsillo de la familia, más de lo que la gente cree, más de lo que la gente se imagina. Donde no hay agua, uno de los principales gastos de la familia es comprar los camiones de agua. Aseguró el presidente que su gobierno ha sido limitado por la pandemia y otras crisis que han afectado al mundo. De lo contrario, los 50.000 millones en subsidio lo hubiera invertido en obras. Y yo me pregunto, si en vez de estos 50.000 millones que hemos dedicado a subsidios para que no, por la guerra internacional y por la pandemia, lo hubiéramos dedicado a obras, además de las muchas que estamos haciendo, porque aquí en Baní estamos haciendo, además de la circunvalación, que debe estar lista a mediados del próximo año, estamos haciendo la UAS de Baní, estamos haciendo estas obras que solo en INAPA son 800 millones, porque yo le hablaba a Yadira que no me explicaba como, por ejemplo, en la parte norte de Santo de Baní, la tubería no estaba conectada. De igual modo, enumeró la construcción de la circunvalación, el campo universitario, los puentes que están en ejecución, la pavimentación que se ejecutarán en la zona norte y otras solicitudes que piensa realizar durante su mandato. En el acto de inauguración estuvieron presentes la gobernadora Yadira Báez, el senador Milcíades Franjul, el diputado Luis Báez, el alcalde Santos Ramírez, el director provincial de INAPA, entre otros funcionarios del gobierno. Bueno, Wilson, ahí estuvo el presidente de la República visitando esta zona. Hay otras obras que más o menos avanzan, lenta, ¿verdad? La avenida de Circunvalación, he visto algunos camiones, creo que en la UAS también se está... Sí, hay que decir que en la universidad se está trabajando, no una cosa así tan grande, no se ve porque como tiene su verja perimetral, pero ya el trabajo, vi esta semana pasada que estaban vaciando, ya se ve, ya subió sobre la pared y se ve, se está haciendo algo. Bueno, esperemos. Los puentes que yo no sé. Tenemos que ver, no Villagüera supuestamente estaban trabajando, hay que dar una vueltecita. Algunas pequeñas obras, de todas maneras hay mucho por hacer en Peravia, sí. Pero por lo menos esto hace contraste con las promesas que hizo Leonel Fernández en el año 2005, cuando vino aquí 2006, que prometió unas 84 obras y no hizo nada. A pesar de que dice Leonel Fernández en Santiago que este gobierno no cumple.
Yo creo que falta un mayor nivel de cumplimiento por parte del actual presidente. Baní necesita diversas obras, pero de no hacer nada a hacer algo hay que saludar lo que se haga, porque de alguna manera repercute positivamente en la calidad de vida de la gente. Y es importante que el presidente recordara también la promesa de asfaltado en toda la zona norte. Que cuando vino él dijo, yo me comprometo que cuando terminen los trabajos de INAPA, vamos a asfaltar. Esperamos que nos falta el problema cloacal, eso es un grave, un serio problema, pero mientras tanto ya el del agua está muy avanzado. Sí. Bueno, agradecemos a los amigos televidentes que han compartido con nosotros esta mañana, este 12 de diciembre del año 2022, y les invitamos para que mañana nos encontremos con otro programa Visión Matinal. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Wilson Peña, feliz resto del día.